Bienvenidos al canal de Mi Web Design. En esta oportunidad estaremos trabajando dos hojas de liquidación de sueldos, una de Spreadsheet y otra de Microsoft. La que ya hemos estado visualizando ha sido la de Microsoft y como podemos ver, en este caso, nosotros haremos un ingreso de febrero de 2022. Y en Google Spreadsheet haremos un ingreso también de febrero de 2022. Solamente que en esta oportunidad se le agregarán los deducibles, que podemos visualizar desde la hoja interna. Los deducibles del IRPF. Y aquí podemos visualizar que en la hoja de Microsoft no tenemos los deducibles del IRPF. Además, mostraremos cómo funcionan ambas macros, tanto Google Spreadsheet como Microsoft. Bien. Iremos siempre a trabajar dentro de la hoja ingreso. Utilizaremos los mismos datos, lo único que variarán serán si tienen hijos o no y la categoría. En la hoja de Google Spreadsheet, como podemos visualizar, en la hoja interno tenemos los datos que se ingresan en amarillo, febrero, año 2022. Si hubieron faltas, en esta oportunidad no hubieron faltas ni aumentos. Si corresponde FONASA, qué categoría. Acá viene por una lista desplegable que trae los datos de la hoja interna. Y si hubiera aportes por caja de profesional, hay oportunidad de ingresarlos manualmente desde aquí, los montos. Bien, en la hoja data, que es la hoja donde están nuestros empleados, en este caso agregué solamente 12. Aquí lo único que se hace es se detalla, bueno, si hay hijos o no, pero además se discrimina si estos fueran discapacitados, hijos menores de 18 años o no los hubieran. En esta oportunidad vamos a dejar el ejemplo 1 y 2 sin hijos y todo el resto con hijos o con alguna persona discapacitada a su cargo. Así que en ingreso tenemos la variante del FONASA y de la caja de profesionales y en data la variante del Estado si tuviera hijos discapacitados o no a su cargo. Ahora veamos en Microsoft. En Microsoft tenemos la parte de ingreso, la hoja de ingreso, en amarillo los mismos datos a ingresar. Si hubieran faltas o los extras, que en este caso dejamos que no. Si hubiera aumento que no, el sueldo va a ser el mismo que se agregó en anteriores. Y aquí lo que varía es en la hoja. A ver, en la hoja personal. En la de Google es data y en esta es personal. Vamos a buscar, mostrar dónde estás personal. Al principio. Bien, y en la hoja personal lo que tenemos también marcado aquí si tienen hijos o no. Que en este caso no se hace la discriminación de si fueran menores de 18 años los hijos o hubieran discapacitados, simplemente sí y no. Aquí podemos ver que hay más funcionarios, pero se van a tomar hasta los
12 ingresados, igual que en la hoja de Google Spreadsheet. Bien, ahora vayamos al ingreso. El ingreso lo haremos desde la hoja de Microsoft, como lo habíamos visto anteriormente, en guardar todos los empleados. Hacemos clic en guardar todos los empleados y podemos visualizar que nos dice guardado, aceptar. Vamos a confirmar que febrero de 2022 está ingresado. Perfecto. Vamos a buscar todos los empleados. Están ingresados todos los empleados. Febrero, en este caso, acá tenemos los ID de los empleados, son una cantidad, pero vamos a poner hasta 12, que es el ejemplo que tomamos. Bien. Acá viene un detalle que me pareció muy interesante. Bien, vamos a hacer el análisis y la comparativa, ¿sí?, de los datos que se traen en los documentos. Bien, como dijimos acá, el número 1 aparecen la cantidad, los montos, los porcentajes, sin los descuentos y el salario líquido que le corresponde a Lu en esta oportunidad. Pero veamos en Google Spreadsheet. En Google Spreadsheet también utilizamos una macro, pero lo hacemos desde ingreso. Generamos febrero 2022, le hacemos clic en guardar. Nos informa que los datos han sido guardados correctamente, excelente. Y vamos al filtro. Utilizamos el filtro de febrero 2022. Vamos a hacer que aparezcan todos. Y acá efectivamente podemos ver que están todos. Pero vamos a hacer la comparativa. Para hacer la comparativa iremos a documento de sueldo. Y esto será lo interesante a comparar. Vamos a venir para aquí. Vamos a crear la otra pantalla para comparar los datos. Bien, acá estamos viendo en la persona número 1, podemos visualizar que los montos, ahí va, los montos son los mismos, 40, 40. Bien. Pero aquí viene la diferencia. Acá tenemos la parte de los porcentajes, acá tenemos la parte de los porcentajes, pero acá se le agrega el deducible. ¿Por qué aparece un monto de 202,92 de deducible? Bien. Eso ahora lo vamos a ver en la hoja interna, pero como habríamos visto, este individuo, Lu, aporta por FONASA, categoría 1, si mal no me acuerdo. Entonces aquí tenemos la diferencia del 10%, 20 pesos, que en este caso el salario líquido es 31.579 y en este es 31.559. Veamos el 2. Como podemos visualizar, tampoco tenían hijos a cargo. Esta vez no tiene nada para deducir, o sea, no es una persona técnica ni profesional y no tiene hijos ni dependientes. Y se toma el mismo valor. Como podemos visualizar, líquido 45.069, líquido 45.069. Pero si vemos ahora al individuo 3, Mía, tiene hijos y por los hijos tiene un monto deducible. Entonces a Mía, vamos a ver en el Excel, le aparece el deducible de 595.
y aquí aparece sin deducible, y esa es la diferencia que se presenta en ambas planillas. Después tenemos, a ver, un caso con discapacitados a cargo, el número 5. El número 5, como podemos ver, 98.000 y acá 97.800. Este es el monto que trae del deducible, que se administra desde la hoja interno. ¿Sí? Es aquí son categoría 1 medio BPC, categoría 2 un BPC, categoría 3 5 tercios BPC. Y esto de BPC, que nosotros ya lo habíamos visto, que en la hoja de Google se ingresa por una función donde está BPS, la hoja BPS, bien, que aquí nosotros, y si en Google yo busco los datos dentro de la hoja BPS, me los trae por la función import xlml. Esto es lo que yo copio de la página donde quiero que me traiga el dato y se ingresa automáticamente por esa fórmula. Esta es la página donde está siendo tomados los valores. Bien, y ahora veamos la parte interesante, que son las macros. Como vimos anteriormente, los datos fueron ingresados desde la hoja ingreso. Si yo le hago clic a guardar nuevamente en febrero de 2022, como podemos visualizar, me aparece que la celda B4 tiene un dato repetido o no admitido. Esto viene de esta función donde me está trayendo la coincidencia con el mes ya ingresado, para que no hayan nuevos ingresos repetidos. Por ejemplo, veamos el del individuo código número 1, febrero 2022. Vemos que solamente hay un ingreso. Sin embargo, si entramos al Excel y queremos agregar, primero vamos a la parte de filtro, vamos a ver el individuo número 1, vemos que hay solamente un ingreso al momento, pero si ingresamos en Doc General y le damos nuevamente guardar todos los empleados, ingresamos en filtro, buscar, podemos visualizar de que se ha repetido el ingreso. Así que esto es algo para trabajar desde Visual Basic. A mí me pareció muy práctico trabajar desde Google Spreadsheet y poner simplemente los if, else, las condicionantes, para que sean ejecutados.